no sé, dice que todo esto ha fallado y te bota una curva de desplazamiento. Entonces, ponte que esta geometría es 10 metros, ponte que esto sea 50 metros y te dice que, por ejemplo, esto se ha desplazado 200 metros. ¿Ya? Te dice, te sale, ¿no? 200 metros. Dice, ¿pero qué es? Mi geometría es así. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Entonces, lo que pasa es que en esta metodología de elementos finitos calcula el factor de seguridad por un método de no convergencia. Pero dice, pero si está convergiendo, ¿por qué dices que es no convergencia? O sea, es no convergencia en el equilibrio interno del problema. O sea, va probando diferentes valores de factores de seguridad el programa y para cada FOS que encuentra, acá estos valores que estamos viendo, castiga los parámetros de resistencia y estos esfuerzos se redistribuyen. Se redistribuyen en todo el elemento, en todo el cuerpo y encuentra un equilibrio. Cuando no encuentra equilibrio es que dice que ha fallado y esa zona se marca. Esa zona ya ha fallado. Y así sigue probando factores y se van marcando zonas y se va generando esa zona de falla. En elementos finitos, el mecanismo de falla lo va a encontrar el programa solo. Tú no tienes que definir un mecanismo de falla, ¿no? Entonces, como no encuentra ese equilibrio, a eso se le llama que hay una no convergencia. Y como no existe convergencia, entonces se dispara el resultado y por eso te da desplazamientos largos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en elementos finitos? Y acá como que no se desplaza nada, ¿no? Va probando, no desplaza nada. Y cuando ya está próximo a calcular el factor de seguridad a este nivel, ya el desplazamiento se disparó. No converge. Entonces, cuando no converge es cuando ha calculado el factor de seguridad. Y esos desplazamientos, obviamente, no son reales, pues son ficticios, ¿no? Entonces no lo reportan. Pues si van a encontrar así 200, 600 metros, es porque no ha convergido y ¡pum! Se va, ¿no? Como una singularidad, ¿no? Encuentras una para. Por eso le llaman esto, que es el método de elementos finitos basado en desplazamiento, ¿no? Algo así. Entonces acá, eso era para mostrarles más o menos cómo calculas en un programa. Y esto ya era un ejercicio que había puesto de un talud típico, ¿no? Más facilito, ¿no? Ahí tienes tus dimensiones, más o menos cómo está constituido. Y acá están las propiedades, ¿no? Peso específico, cohesión, fricción, y acá estoy probando el ángulo de dilatancia, ¿no? 0, 5, 10, 15, 45. El ángulo de fricción es 45. Si el ángulo de dilatancia yo le pongo 45, ¿qué va a pasar? Estoy aplicando una regla de flujo asociada. Los demás valores es una regla de flujo no asociada. Y es para ver cómo varía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que hay una dependencia del tipo de flujo plástico. Davis se llama, ¿no? Este pata estaba investigando y decía que la regla de flujo no va a afectar a ángulos de fricción menores a 35 grados. Si tú tienes un ángulo de fricción de 20 grados, 25 grados, da igual que tú consideres una regla de flujo asociada o no asociada, tu valor de factor de seguridad varía poco. Pero cuando el ángulo de fricción es mayor a 35 grados, ahí sí tienes que tener cuidado qué valor de dilatancia debes colocar, porque dependiendo de eso va a variar tu factor de seguridad. Y si acá ves, acá tengo unos resultados, unas corridas que hice, el número de pasos versus el factor de seguridad. Y acá está, ¿no? Para 0, 5, 10, 15 y 45. Si te das cuenta, por ejemplo, para 0, para un ángulo de dilatancia de 0, no tienes una... es esto, ¿no? Viene acá y oscila, y hasta acá termino de calcular. Entonces hay una cosa importante. Termina de calcular el programa y llega hasta acá. O sea, ha llegado hasta ahí. No te bote error, nada. Y hay personas que dicen,
Entonces ya calculé mi factor de seguridad. Y dicen, ¿cuál es mi factor de seguridad? A ver, este valor, ¿no? El último calculado. Eso está mal, es un error, porque no está viendo la convergencia en el FOS, ¿no? Y si te das cuenta, a medida que tú vas incrementando el ángulo de dilatancia, ves que el cálculo de tu factor de seguridad se va estabilizando, ¿no? Acá ya más o menos va encontrando tendencia. Y cuando tú pones un ángulo de dilatancia igual a 45 grados, que es lo mismo que el ángulo de fricción, tienes la convergencia, ¿verdad? Y ya encuentras tu valor de factor de seguridad. Entonces, eso es importante. Entonces, esa es la recomendación cuando tienes ángulos de fricciones mayores a 35 grados. Y acá está, ¿no? Las salidas como obtenido de 0, 5, 10 y 15. Si te vas dando cuenta de 0, que tenías un valor bien fluctuante, no se termina de generar la falla, porque el mecanismo de falla tiene que darse en toda esta zona. Y acá ves que, o sea, como que va calculando, pero no llega, ¿no? Como que se queda en el medio, está ahí en la orilla, pero no llega a completar ese mecanismo de falla. Acá vas con 5 grados y lo mismo, ¿no? Como que acá falta todavía por hacer. Ustedes me dirán, pero ponle más pasos para el análisis. Ponle 500, porque esto lo he hecho con 200 pasos, si no me equivoco. Ponle 500, 1000, igual, nunca converge, siempre está oscilando. Acá incluso, mira, en 10 grados, como que quieren aparecer dos mecanismos, ¿no? ¿Y saben qué es lo que está pasando acá? Es el problema de bifurcación que les había explicado. Que más o menos viene por acá, hasta acá te va calculando y ya el programa no sabe qué hacer. Por acá, hacia dónde ir. Hay un problema de inestabilidad numérica. Y es por eso que se están generando, incluso hasta acá pareciera que se quiere generar otra superficie de falla, otro mecanismo de falla. Acá ya tienes a 15 grados, o sea, cuando estamos elevando el ángulo de dilatancia, y acá ya más o menos como que ya se genera el mecanismo de falla. Y en esta parte, que es cuando no le he puesto acá, es 45 grados, o sea, el ángulo de dilatancia es 45 grados, ya se tiene, mira, ¿no? Desde este pie hasta la parte superior ya tienes el mecanismo de falla. Entonces, en este caso, sí conviene aplicar la regla de flujo asociada. Otro ejercicio 2 que hice para el Plaxis es qué pasa con la variación de la malla. Porque a veces yo he visto gente que por defecto ya dice, ya ponle fino, para asegurarnos ponle fino, ya, ¿para qué pensar más? Y a veces lo que sucede es un consumo de tiempo de ejecución. Acá yo he probado, por ejemplo, este simple talud con una malla muy gruesa, mediana, fina, muy fina. Mira, hemos partido de 53 elementos, he puesto acá el de la malla gruesa, y hemos llegado hasta 890 elementos, ¿no? Esto sigue una ecuación. En el manual del Plaxis está, ¿no? Cómo varía determina la cantidad de elementos. Gracias a distribución. Lo ideal es que más o menos cada elemento tenga un tamaño promedio, ¿no? No es que en malla gruesa voy a tener elementos muy grandes y acá chiquitos, ¿no? La idea es que casi todos los elementos sean iguales. Entonces, lo que hice acá es plotear el comportamiento de flujo no asociado y un comportamiento de flujo asociado, pero que analizar los resultados con la variación de malla. Por ejemplo acá, en un comportamiento de flujo no asociado, quiere decir que la dilatancia es igual a 0. Tengo la malla muy fina, media, gruesa y muy gruesa. La malla muy gruesa es esta línea sin dots, ¿no? La línea continua. Y te das cuenta que existe una tendencia y está por encima de los otros tipos de malla, si te das cuenta. ¿Y acá qué me vas a decir? Entonces resulta que si yo aplico una malla gruesa, voy a obtener un mejor resultado a que yo aplique una malla muy fina. Y pareciera que estoy entrando en contradicciones, ¿verdad? Pero es simplemente por el problema del tipo de flujo asociado o no asociado que estoy considerando en mi análisis. Ahora, en este caso,
Si yo aplico un comportamiento de flujo asociado, es decir, que la dilatancia lo igualo al ángulo de fricción, pues voy a ver que para cualquier tipo de malla va a existir una tendencia, ¿verdad? O sea, cualquiera de estas curvas se va a aproximar a un resultado. Pero hay un detalle. Si te das cuenta, el valor cambia por el tipo de malla que estoy usando. ¿Y saben qué es el problema? ¿Y qué problema hay que se afronta, por ejemplo, con el plástico? No con el plástico, porque es como uno de los software más comerciales, ¿no? En elementos finitos. Sucede que hay un cambio drástico del valor cuando pones en malla gruesa a malla fina. Pero hay un límite, pues, ¿no? Tú pones definir malla muy fina y hasta ahí queda. Ya no puedes seguir afinando más la malla. Pero hay casos donde tú ves una tendencia y quiere decir que si tú pudieses obtener un elemento, una malla más fina, tu valor de factor de seguridad va a decrecer todavía. Entonces, esta es una de las desventajas, por ejemplo, que tiene Plaxis, ¿no? Con su método de Fisher Reduction, que depende mucho del tamaño del elemento. Entonces, al final, el valor de factor de seguridad que tú estás obteniendo ya no es por un tema de comportamiento del suelo. Estás obteniendo ese valor porque hasta ahí nomás ya puedes obtener, porque no puedes hacer elementos más pequeños, hay un límite. Ese es el problema. Y ese es uno de los problemas que enfrenta el Fisher Reduction. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo yo puedo saber el verdadero valor del factor de seguridad? Si al final lo que estoy obteniendo acá es por un límite de tamaño de elemento, no de comportamiento del suelo. Entonces es que se aplica un análisis de elementos finitos, pero con la aplicación del limit análisis o el análisis límite. ¿Por qué? Porque con el análisis límite tú vas a saber que tu factor de seguridad está entre dos valores. O sea, puedes obtener siempre vas a bordear a tu solución real. En un análisis de Fisher Reduction, tú no sabes, tú no sabes si hay más allá, ¿me entiendes, no? Tienes este intervalo, entonces tú dices que ya he tenido acá, pero de repente la solución exacta está acá, pero tú ya no has llegado acá. Pero si haces un límite análisis con elementos finitos, tú vas a obtener de repente esto. Pero ya sabes que tu factor de seguridad no va a exceder. Entonces, ya no tienes esa limitante de tamaño de elemento, sino de comportamiento del suelo. Y ese es el nuevo approach o el nuevo avance que hizo el profesor Sloan, ¿no? Y que por eso hizo su ranking lecture, ¿no? O sea, ustedes saben, el ranking lecture como el Nobel de Geotecnia, ¿no? Y fue justamente por ese avance. Ahora, ¿hay programas que hacen elementos finitos con limited análisis? Sí, pero hay muy pocos. Hay uno que es el Q+, creo que se llama. Lo descargué, solo que necesito Windows, no tengo Windows acá. Pero con eso puedes hallar con limit análisis, aplicando elementos finitos. Es la nueva tendencia. Y eso es lo que tal vez deberíamos aspirar, ¿no? Bueno, acá tengo los resultados dependiendo de la malla. Si te das cuenta, mira, todo este mecanismo de falla no es real, pues, ¿no? Y cuando tú pones la malla media, se va definiendo y en la malla fina ya se define un mecanismo de falla bien fino, ¿no? Ahí es donde se hizo eso. Bueno, este es el último ejemplo que era para comparar los métodos. Siempre hay problemas benchmark, le llaman, ¿no? Esos problemas benchmark significa que te sirven para validar un método. Como hay ciertos problemas que ya lo han investigado en todas las universidades, los estudiosos, los doctores, todos ya han encontrado sus soluciones, entonces ya te sirve como un problema de referencia, ¿no? Este es uno de esos problemas. Aunque no lo sepan, existen problemas, o sea, libros que le llaman de problemas de benchmark, que tú los puedes comprar. Entonces, cuando tú quieras validar un software, una metodología, tu JDX, no sé lo que sea, tú te compras ese libro y tú buscas, no, ya quiero validar mi capacidad por tanto, entonces buscas ese problema, pones sus parámetros, lo calculas con tu programa, y si te sale la respuesta igual a lo que está en el libro, entonces quiere decir que tu programa, tu software está bien, ¿no?
Entonces es como para calibrar tu programa. Hay una sociedad de modelamiento numérico que venden, cada 2 años saca una edición de esos libros, ¿no? Problemas benchmark. Este es uno de esos problemas de benchmark. ¿Sabes cuál es el challenging o lo dificultoso acá? Es que este es un talud homogéneo, pero en el medio hay un estrato, un weak layer, ¿no? Que hace de que tu superficie de falla ya no te salga circular, sino venga por acá y se interrumpa y pase por esta zona débil, por ese estrato débil, ¿no? Entonces ahí en equilibrio límite ya fregaste, ya te fregó, porque por default te va a hacer circular, ¿no? Pero ya no es eso. Entonces ya hay métodos, hay superficies compuestas, polinómicas, pero ya no es lo mismo, ¿no? Que trata más o menos ya de interrumpir y pasar acá, pero ya lo tranqueaste, pues, ¿no? al programa. Entonces, por ejemplo, acá está la malla y la recomendación siempre es que, como tú sabes que por acá va a suceder la falla, pues tú hagas más fino esa zona, ¿no? A veces lo que resulta es que el típico error que hace la gente es, ya, donde todo lo pongo fino, pero ¿para qué quieres que sea fino acá? Yo no necesito precisión en esta zona, ¿no? No tiene sentido, pues. Entonces tú más o menos detectas. Entonces si haces Plaxis, tú haces un cluster acá y dices que esto sea más fino. Pero si tú haces con un análisis de elementos finitos, con limit análisis, tiene un algoritmo que hace que va haciendo ¿cómo llaman esto? Prueba-error, más o menos determina por dónde estaría la falla y automáticamente se refina la malla en esa zona. Entonces se hace más fino y te calcula con más exactitud ese mecanismo de falla. Entonces, estos ya son en vectores de velocidad, donde puedes detectar hacia cómo está la falla. También tienes esa información, como que de velocidad ¿no? de desplazamiento. Y acá tienes ya el mecanismo de falla bien definido, ¿no? ¿Qué es lo que hace allá? Que se haya sólido. Entonces tú pones incremental strain y te va a salir esta gráfica. Una geomembrana puede ser ese límite. Con una interfase, ¿no? Claro. Una interfase. Entonces ya tampoco no se preocupe. Acá ya tenemos una comparación de todos los valores de factor de seguridad utilizando diferentes métodos, ¿no? Bishop, Arma, Yambu, el simplificado, el Spencer, el Morgenstern, el Plaxis y el limit análisis. Mira, si te das cuenta, el Bishop vuela, ¿no? Te dice que este debe ser 1.80 y algo. En cambio, los otros métodos, el de Morgenstern, este es el de Morgenstern Price, ya te bota más o menos un valor de 1.28 por ahí. Y el Plaxis es el que te está botando uno de los valores más bajos, o sea, con elementos finitos. Sin embargo, es un valor muy conservador, porque si tú resuelves ese problema con limit análisis, en elementos finitos, vas a obtener que tienes un valor promedio mayor, que es casi a 1.3. Entonces, muchas veces aplicando el método de Fisher Reduction, estamos siendo conservadores. Pero un review rápido, bueno, acá he colgado las referencias, para que busquen los créditos todos, ya luego se les pase la biografía. Y bueno, quédense con esa última frase, ¿no? Dijo el profesor Potts en un ranking Lexio también, ya no me acuerdo el año. El potencial del análisis numérico para resolver problemas geotécnicos es enorme. El potencial para el desastre es igualmente enorme si es usado por operadores que no entienden los principios de la mecánica de suelos y los conceptos de diseño. Entonces, quédese con eso, ¿no? Esa es una frase que dijo el profesor Potts, donde dice que el modelamiento numérico es un sueño o es una realidad, ¿no? En estos días, para resolver nuestro problema. Entonces, ya saben, estimados, el taller se abre en un mes. Ahí ya agarramos software, el Plaxis, el slide y esos problemas que de repente yo les estoy mostrando los resultados, ya lo ejecutamos, ¿no? Ya aplica tu comando acá, aprieta tu botoncito acá. Pues ya al menos tienes un poco de teoría de esto, ¿sí? ¿Cuántas sesiones va a ser? Estamos hablando, voy a preguntarle al ingeniero Pablo Peña, ¿no?
posgrado. Va a ser, estamos pensando hacerlo en dos fines de semana. Pablo Trejo. Buenas noches, disculpen, antes que se vayan, agradecer su asistencia de todos, a todo el público en general. También gracias por las recomendaciones y los consejos acerca de la ponencia que hacen a través de Facebook. Por ejemplo, hoy se hizo la transmisión en vivo. Bueno, supongo que la transmisión es para que luego repasen, vean y así todos enriquecernos, ¿no? De la ponencia. El correo y me pueden escribir un correo. Lo más importante, y mis palabras, es agradecer al ingeniero Vicente Villalta por su colaboración, por sus conocimientos y por la gran charla del día de hoy, ¿no? Y quisiera pedirle con un fuerte aplauso, por favor, al ingeniero. Discúlpeme por extenderme tanto, pero ya cubrí todo. Bueno, y también decirles que afuera les espera un coffee break y gracias de nuevo nuevamente por la entrevista. Gracias. Gracias.